Quiero que hoy, viernes especial, recordando la muerte del Señor Jesucristo, empecemos teniendo la mirada correcta de la muerte del Señor Jesucristo. Regularmente los cristianos, cuando hablamos de la muerte del Señor, por una razón obvia, nos invade un pensamiento de tristeza por su muerte. Nos invade un sentimiento de la cruz como algo que no debió pasar y nos causa tristeza, pero ese no es el enfoque correcto, ese no debería ser el pensamiento de los creyentes. Ver la cruz con tristeza como si no debiera o no hubiera pasado, como si no debiera haber pasado aquello. Debemos de mirar la cruz en el enfoque correcto, es con gratitud y adoración, porque por esa cruz tenemos salvación, porque por esa muerte tenemos vida. Y lo que Dios espera de nosotros no es que nos compadezcamos del que murió en la cruz. Él no necesita nuestra compasión. Nosotros necesitamos su compasión. Lo que Dios espera al ver la cruz es que agradezcamos al crucificado y le adoremos. No podemos estar como las mujeres desconsoladas al pie de la cruz mirando de lejos. Esa no es la actitud de un creyente. No podemos estar tristes como los discípulos llenos de confusión, escondiéndose. Esa no es la actitud de un creyente. No podemos estar indiferentes como los escribas y fariseos. Eso no es la actitud de un creyente. Pero al pensar como hoy en la muerte de Cristo, la única actitud correcta es gratitud y adoración. Es lo que Él quiere de nosotros. Y quisiera con este mensaje impulsar esta actitud, hablando de una de las realidades más obvias de la cruz, y es el sufrimiento que allí se tuvo. Y esta noche quiero hablar un poco acerca del sufrimiento de la crucifixión. El sufrimiento que Jesús experimentó es un sufrimiento que todo ser humano puede oír, pero nunca entender. Sabemos que la gente conoce que Jesús sufrió, que tuvo sufrimiento, padeció. Incluso recordamos cuando se proyectó la película de la Pasión de Cristo hace un par de años, la gente salía de las salas de los cines desmayada, vomitando, incluso algunas veces con manifestaciones diabólicas en pleno cine, y otros desmayados de ver las escenas sangrientas que se proyectaban allí, haciendo referencia a la muerte de Cristo y el sufrimiento de esa muerte. Por supuesto, yo tengo la convicción de que no existe película que pueda proyectar la realidad de la muerte del Señor. Pero si hay una manera en que podemos conocer el verdadero sufrimiento que Él tuvo, y es a través de las Escrituras. La gente puede conocer y oír del sufrimiento de Cristo, pero no es lo mismo que estar a la luz expuesto de la palabra de Dios. Nosotros entendemos el sufrimiento de Cristo de una manera, pero hoy quisiera que la Biblia nos lo abriera al entendimiento desde la perspectiva de Dios. Cuando hablamos del sufrimiento de Cristo en la crucifixión, la palabra sufrimiento en la Biblia viene del griego patos, una palabra importante de donde viene nuestra palabra médica patología, que es la ciencia o la rama de la medicina que estudia las enfermedades y los sufrimientos. Patos significa simplemente sufrimiento profundo, una pasión intensa, un dolor fuerte. Esta palabra griega que usa la Biblia tiene una raíz que es pasco, de donde viene la palabra pasión. De ahí es que nosotros usamos la palabra pasión de Cristo debido a esta palabra bíblica que está en el Nuevo Testamento, hablando de la pasión como un sufrimiento fuerte que tuvo el Señor, de una emoción intensa que sufrió, un dolor insoportable. Eso es el significado de la palabra pasión. Las cartas afirman que el Señor Jesucristo tuvo un sufrimiento así, indecible, profundo, en la cruz del Calvario. Por ejemplo, simplemente para tener un punto de partida, únicamente escuche. En Hebreos capítulo 2, las cartas afirman este sufrimiento. En versículo 9 dice, pero vemos a aquel, hablando de Cristo, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. ¿Por qué fue coronado Cristo? Dice el texto, a causa del padecimiento, pascó, el padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Este texto dice directamente que la coronación de Cristo, el reino de Cristo es gracias a que Él padeció, sufrió la cruz. La cruz le dio autoridad al Señor Jesucristo para ser el rey que el Padre quería para este mundo y que de hecho lo es. Las cartas afirman acerca de este sufrimiento indecible que tuvo nuestro Señor. En primera de Pedro 1:11, el apóstol Pedro lo dice de esta manera, hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Él dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Escucha, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos, pascó, de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas del Antiguo Testamento simplemente anticipaban la pasión de Cristo, anticipaban en una manera profética lo que sería, y tenemos ahí en Isaías, tenemos en los Salmos, palabras proféticas acerca de la pasión, del sufrimiento del Señor Jesucristo, que fue realidad durante los evangelios que nos narran. De hecho, los mismos apóstoles, cuando comenzaron a predicar el mensaje de Cristo en el libro de los Hechos, capítulo 3, ellos hablaron y estuvieron conscientes de este sufrimiento del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 3, versículo 18, dice Pedro predicando, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que había anunciado que su Cristo habría de padecer. Pascó otra vez. Pasión fuerte, dolor profundo, sufrimiento intenso que tuvo nuestro Señor. Sin embargo, quisiera que fuera conmigo ahora sí a primera de Pedro, donde Pedro nos recuerda cuál es el propósito del sufrimiento. Porque Jesucristo no solamente sufrió, sino tuvo un propósito de su sufrimiento, y primera de Pedro 3, versículo 18 nos lo indica. Si está ahí, la palabra de Dios dice, primera de Pedro 3, 18, Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Aquí viene el propósito, palabra que indica propósito. ¿Para qué padeció? Otra vez ahí tenemos la palabra pascó. ¿Para qué padeció Cristo? Dice Pedro, para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En otras palabras, Pedro está diciendo el padecimiento, la pasión, el dolor intenso del Señor Jesucristo fue con el propósito de que el hombre fuera llevado a Dios, reconciliado con Dios, que de estar destituido de la gloria de Dios pudiera ser una vez más acercado a su Creador y Señor. Y eso fue por medio del Señor Jesucristo. Así que quiero que entienda que el sufrimiento de Cristo nunca fue en vano. El sufrimiento de Cristo fue para llevarnos a Dios. Fue para reconciliarnos con Dios. No había otra manera, no había otra salida, no había otro método del cual pecadores como nosotros, enemigos de Dios, pudieran ser llevados a Dios una vez más. Desde Génesis 3, el hombre enemistado de Dios no tenía otra manera de ser llevado a Dios. Y la Escritura nos dice, fue a causa del padecimiento de Cristo, que Él nos lleva a Dios, se hace rey, y ahora como rey es digno de que su pueblo le adore. Y por eso estamos aquí esta noche. En Isaías 53, que es un pasaje clave en estos tiempos, un pasaje donde Isaías anticipa su muerte. Recuerda esa porción: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías desarrolla 700 años antes lo que sería la cruz y la pasión de Cristo. Él lo llama varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él usa 2 veces la misma palabra, padecimientos, padecimientos. Y además nos recuerda el propósito. Allá en Isaías dice que Cristo padeció para hacer la expiación por nuestros pecados. Cristo no padeció en vano. La cruz no fue sin sentido. El sufrimiento y todo el padecimiento y toda la pasión que él experimentó como hombre tenía el propósito más alto que nadie más podía alcanzar, de llevarnos a Dios y expiar nuestros pecados. Es por eso que es insensato mirar la cruz de Cristo y no ver el propósito de por qué fue esa cruz.
Es por eso que es insensato pensar y recordar la Semana Santa y no entender el propósito por el que ese hombre murió para llevarnos a Dios. Y por haber experimentado la muerte, ahora es rey. Ahora está coronado en los cielos, exaltado en gloria, y su pueblo le adora por eso. Despreciado, desechado, quebrantado, azotado, herido, abatido, molido, castigado, llagado, ignorado, angustiado, afligido y finalmente muerto. Son más de 12 palabras que usa Isaías 53 para referirse a Cristo en la cruz. Ahora, el Antiguo Testamento profetizó la pasión de Cristo. Las cartas, como le acabo de leer, confirman el padecimiento de Cristo. Pero los evangelios narran el sufrimiento de Cristo. Y no hay nadie que sea mejor calificado, humanamente hablando, nadie que sea mejor calificado para hablar del padecimiento físico de Cristo como hombre en la cruz que un médico. Y gracias a Dios tenemos un médico en los evangelios que escribió un evangelio inspirado por el Espíritu Santo, que es ¿quién? Lucas. Quiero que me acompañen a ver el sufrimiento de la crucifixión a través de los lentes de Lucas, el médico, que entendía el sufrimiento. Lucas 22, por favor, y quiero hacer algo especial esta noche, que es especial, y es abarcar Lucas 22 y Lucas 23. No se preocupe, iremos solamente sobrevolando por los dos capítulos, pero lo que quiero mostrarle es el sufrimiento en la crucifixión. Nadie más calificado que Lucas para hablar del sufrimiento de Cristo como hombre. Ahora, antes de leer cualquier cosa en Lucas, quiero que entienda desde ahora que lo que Lucas hace, inspirado, guiado por el Espíritu, es entretejer dos cosas. Número uno, habla del sufrimiento del Señor y al mismo tiempo entreteje los distintos enemigos que se fueron levantando para causar ese sufrimiento a Jesús. Y son las dos cosas que vamos a estar viendo ahorita en todo momento. El sufrimiento de Cristo y los enemigos que se levantaron para generar dicho sufrimiento. Por supuesto, todo eso bajo la voluntad de Dios, y no hubo sufrimiento que el Padre no ordenara, pero el Padre Dios usó a estos enemigos para causar sufrimiento al Señor Jesucristo yendo a la crucifixión. Déjeme comenzar hablando de la planeación del sufrimiento. Ahí en capítulo 22, el sufrimiento de Cristo comenzó siendo planeado. Capítulo 22, versículo 1, la escritura dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Ahora un momento ahí, la Pascua es una fiesta judía, a veces se le llama Pascua, a veces se le llama la fiesta de los panes sin levadura, es la misma. El primer día era la Pascua y el resto de los 7 días era la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué se hacía en la Pascua? Recordar la liberación que Dios había dado a su pueblo en Egipto, sacrificando un cordero y comiéndolo por familia, recordando aquella esclavitud de la cual Dios les había liberado. Es una fiesta judía. Es ahí donde estamos en Lucas 22. Se acerca la Pascua. Es primavera, como ahora. Es el mes de Nisán, mes judío, donde se acercaba esta celebración. Versículo 2, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. Aquí tienes a los primeros enemigos del Señor Jesucristo en la crucifixión. Escribas, sacerdotes, y sabemos que la mayoría de ellos eran fariseos. Y dice que querían matarle. Esa era una intención que habían ellos acordado desde que escucharon que Jesucristo había dado resurrección a Lázaro en Juan capítulo 11. Y a partir de Juan 11, los escribas y fariseos determinan matar a Cristo. Ellos decían, la gente se va tras él, la gente lo está siguiendo, la gente lo está alabando, es hora de matar a este hombre. Y desde Juan 11, los escribas, fariseos y sacerdotes determinan matar al Señor. Y aquí tienes la planeación de ellos. Pero ellos lo querían hacer de una manera. Versículo 2 al final dice, porque temían al pueblo.
Ellos buscaban ocasión para matarle, pero temían al pueblo. En otras palabras, ellos querían juzgar a Jesús sin que se alborotara el pueblo. Ellos querían matar a Jesús sin que se alarmara el pueblo, Jerusalén. Querían hacerlo a espaldas, para que me entiendan. Aquí tienes a los primeros enemigos del Señor. Tenemos a los escribas, los sacerdotes, con su odio, con su sigilo, con su hipocresía. Aquí tienes al primer enemigo, el grupo religioso. Pero dos enemigos más en el versículo 3. Mírelo, por favor. Versículo 3 dice: y entró Satanás en Judas. Aquí tienes dos enemigos más. Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Judas Iscariote, uno de los 12 que Jesús había llamado. Sabemos que es el único de los 12 que no fue convertido, el único de los 12 que no fue salvo, el único de los 12 que fue hipócrita. Y en ese versículo 3 tenemos que Satanás entra en Judas. Esto es una verdadera posesión, no demoníaca, sino una posesión satánica. Lucas nombra al diablo con el nombre Satanás, cuyo significado es adversario. Porque la intención de Lucas es mostrar los enemigos que se van levantando en la crucifixión. Y tienes al grupo religioso, tienes al discípulo hipócrita que se une con el adversario mayor que es Satanás. Judas fue poseído por Satanás 2 veces. La primera fue aquí en Lucas 22 y la segunda fue en Juan capítulo 13, cuando estando a la mesa con Jesús, en la última, antes de participar de la última cena, Jesucristo le dice a Judas: Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y el texto dice que entonces Satanás entró en Judas y salió. De modo que al menos en 2 ocasiones la Biblia dice que Satanás entró y tomó posesión de la vida de Judas. Esto nos dice mucho. Judas no era creyente, Judas no era salvo, porque ningún salvo puede ser posesionado por un demonio o por el diablo. Esto nos dice que Judas siguió al Señor Jesucristo por hipocresía, predicó por hipocresía, y es un enemigo, no un amigo. Es un enemigo, no un aliado. Aquí tienes a un grupo religioso en contra de Cristo, tienes a un discípulo hipócrita y tienes al mismo Satanás levantándose como enemigo contra Cristo para llevarle a la cruz. Mire la reacción de esto, versículo 4. Y esto es Judas, y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, recuerde, querían matarlo, de cómo se lo entregaría. Aquí está la reacción, versículo 5. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Los religiosos se alegran de que alguien del mismo grupo de Cristo esté dispuesto a entregarlo para ser aprehendido. Hay alegría. Es una palabra que vas a encontrar muy poco en la narración de la crucifixión, alegría. Y aquí dice que ellos se alegraron. Los pecadores se alegraron haciendo maldad. Y versículo 6 dice: y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Una vez más, tenemos a Judas comprometido con el diablo. Es lo que tienes en versículo 6. Judas comprometido con el diablo para entregar al Señor a los escribas y fariseos. Una vez más, como lo dice el versículo 2, Judas buscaba ocasión para entregarle, pero a espaldas del pueblo. ¿Por qué? Versículo 2, porque los escribas y fariseos buscaban matar a Jesús, pero por temor al pueblo querían hacerlo a escondidas. Sabemos por los otros evangelios que Judas recibió 30 monedas de plata en cumplimiento de Zacarías 11. Y quiero decirle una vez más por qué Cristo fue entregado por Judas por esa cantidad. 30 piezas de plata era el precio de un esclavo herido. Según Éxodo capítulo 21, versículo 32, 30 piezas de plata era lo que costaba un esclavo de baja categoría y además de eso herido o acorneado por un buey. En otras palabras, ese precio era para algo vil, para algo menospreciado, era algo barato. 30 piezas de plata era barato, era cualquier cosa, era el precio mínimo de un esclavo, incluso enfermo.
Lo que los sacerdotes y Judas están haciendo con ese precio es menospreciando la vida del Señor Jesucristo. Para Judas, Cristo valía 30 piezas de plata, lo más bajo, lo más barato. Aquí tienes a un incrédulo odiando a Cristo, y aquí tienes a otros incrédulos odiando a Cristo y queriéndolo matar. Sin embargo, como vamos a ver, el plan de estos hombres y de Judas y de los religiosos no se llevó a cabo como ellos lo querían, porque el que está en el trono es Dios, no ellos. Y Dios va a hacer su voluntad en la crucifixión, y escúchalo desde ahora, mientras los judíos querían matar a Cristo a espaldas del pueblo, Dios mató a su hijo enfrente del pueblo, a toda luz, en plena fiesta y delante de todo el pueblo. Porque esa era la voluntad de Dios. A partir del versículo 7 tenemos la anticipación del sufrimiento. Versículos 1 al 6 se planea lo que va a ser el sufrimiento, la entrega de Cristo por parte de Judas. Y ahora cuando vamos al versículo 7 tenemos la anticipación del sufrimiento, y Cristo anticipó lo que sería su muerte. Y es aquí donde vemos que Dios estaba al total dominio y control de lo que estaba pasando. No que Judas estuviera actuando simplemente a espaldas de Dios. Dios estaba al control absoluto de todo. Versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, esto es lo mismo que la Pascua, mismo nombre, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Versículo 8 dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Aquí hay algo extraño, muy extraño. Cristo nunca había hecho eso. Los 2 años anteriores de su ministerio, él había preparado la Pascua junto con sus discípulos. Pero en esta ocasión especial, él envía a 2, solo a 2, a preparar la Pascua. Y además les da una señal muy extraña para encontrar el lugar que ellos no sabían dónde era. Y Cristo les da una señal para encontrarlo. Versículo 10, 9, ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? No sabían. Versículo 10, él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Estos versículos son una majestuosa presentación de la divinidad de Cristo, hermanos. Aquí tenemos su omnisciencia y aquí tenemos su soberanía. Permítame explicárselo. Tenemos la soberanía de Dios, porque Cristo, siendo Dios, le da esas instrucciones a sus discípulos. ¿Y por qué extrañas? ¿Por qué ellos 2? ¿Por qué que entraran? ¿Por qué les da la señal de un hombre con cántaro? ¿Por qué? Recuerda, versículos anteriores, dice que Judas quiere entregarlo a espaldas del pueblo. Un momento adecuado para haber entregado a Cristo a espaldas del pueblo hubiera sido en la cena. Pero Jesucristo no permitió que Judas siquiera supiera dónde iba a ser la cena, porque solamente 2 discípulos supieron dónde iba a ser la Santa Cena. De modo que Cristo soberanamente prepara la Pascua en un lugar donde Judas no conocía, para que la entrega de Judas se pospusiera y Cristo pudiera celebrar la última Pascua con sus discípulos. Vemos su soberanía, control total. Pero además vemos su omnisciencia, porque Cristo dice que entrarían y verían a un hombre con un cántaro. Quiero decirle que eso no fue que Cristo se puso de acuerdo con alguien y dijo, cuando entren mis discípulos, toma un cántaro, ponlo en la cabeza y anda. No. Esto es una muestra de la omnisciencia de Dios, que al justo tiempo en que entraran los discípulos, un hombre con un cántaro iba a estar caminando cerca de ellos. Cargar un cántaro en la cabeza es una labor de mujer, no de hombre, en tiempos bíblicos. Así que ver a un hombre cargando un cántaro era algo extraño, inusual. Y era una marca clara, una señal clara de que a ese hombre es a quien tenían que seguir. Seguramente Jesucristo ya había hecho planes previos con el dueño de ese aposento alto, y todo en su soberanía y en su omnisciencia, para que Judas no llegara a la cena a entregarlo, sino que esa entrega se pospusiera. Qué
Cristo tan soberano. Versículo 13, Él anticipa la muerte y el sufrimiento. Dice, versículo 13, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Estos son los discípulos. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que, ¿qué palabra tienes allí? La misma palabra que te leí al principio. Cristo dice, voy a padecer. Está anticipando su sufrimiento. Es 13 del mes de Nisan. Los galileos del norte, de donde era Jesús, celebraban la Pascua al final del 13 e inicio del 14 del mes de Nisan. Cristo, al ser del norte, la celebraba en ese momento, mientras que los judíos de Judea del sur la celebraban al otro día. De modo que Cristo celebró la Pascua el jueves en la noche y murió el viernes por la tarde, cuando los judíos del sur sacrificaban los corderos. Como Éxodo lo decía, entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde, el Cordero de Dios daba su vida por nosotros. Cristo dice, voy a padecer, versículo 15, y además en el 16 dice, porque os digo que no comeré más, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cristo está diciendo, esta cena que estoy tomando ahora, no la volveré a tomar más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Eso no está hablando en el cielo. No hay ninguna evidencia de que en el cielo hay vino o que se celebra vino con vino en el cielo. Cristo está hablando del reino milenial terrenal que Él va a instituir cuando Él vuelva en su segunda venida en gloria. Y Cristo dice, volveré a tomar de esta cena hasta ese día. Versículo 17, aquí tenemos la institución de la Santa Cena. Dice Cristo, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Una pausa allí. Cristo está celebrando la Pascua, ¿cierto? Él está comiendo como todo judío cada año la Pascua. La práctica de esa cena tenía peculiaridades interesantes. Por ejemplo, tenía 10 tiempos la comida. Había 10 tiempos en esa cena. Y había 4 copas que se tomaban. 2 copas antes del cordero y 2 copas después del cordero, entre muchas otras tiempos más, hierbas amargas, verduras, pan y otros tiempos más. Pero básicamente se tomaban 4 copas. La primera copa se llamaba copa de gratitud o santificación. Es la que Jesucristo toma primero. Después se partía el pan. Y después, cuando llegaba a la tercera copa, que es la que Cristo menciona allí, llamada la copa de bendición, es cuando Cristo dice que esta es su sangre. Y cuando parte ese pan para simbolizar su cuerpo, dice, este es mi cuerpo. Versículo 20, Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esto es la tercera copa. Ya han comido el cordero. Esta es la penúltima copa, la que Jesús la identifica con su nuevo pacto en su sangre, que por vosotros se derrama. Y Cristo dice, no volveré más a tomar del fruto de la vid. Esto es interesante porque según los otros evangelios, como por ejemplo Mateo, dice que inmediatamente que Jesús tomó esa copa, cantaron el himno y salieron. Podemos pensar que Jesucristo nunca tomó la cuarta copa, porque los evangelios no describen que haya tomado la última copa.
que se celebraba en la Pascua, la cuarta. Cuando él toma la tercera, él dice: no volveré a tomar más de este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino. Cristo dejó una copa pendiente. Según Mateo 26, 29 y 30, esa copa quedó pendiente y el Señor la tomará un día en el futuro cuando el reino se cumpla. Cristo no toma esa última copa porque la obra todavía no está consumada. Él tiene que ir a la cruz y después de que se consume la cruz, entonces el Cordero Pascual habrá muerto verdaderamente para perdonar y quitar los pecados del mundo. Cristo está anticipando su muerte. Y aunque él está mencionando todos los enemigos que se están levantando, Lucas nos está mencionando los enemigos, y aunque Cristo nos está anticipando su sufrimiento, quiero decirle una vez más que detrás de todo esto y por encima de todo esto, el que está controlando cada movimiento de la crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo es Dios el Padre. Nada está saliendo del plan de Dios, todo está controlado por Dios. Según Juan 10, 18, Cristo dijo que su vida nadie se la quita, Él la pone. En Isaías 53, 10 dice que el Padre quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y Hechos 4, 27 y 28 dice que todo lo que pasó Cristo en la crucifixión ya había sido determinado en los siglos, en la eternidad, por Dios el Padre. Así que no es nada accidente. Todo está funcionando y cada engrane está girando a la voluntad de Dios para que su Hijo muera en la cruz como era la voluntad del Padre. Jesús toma la Pascua y la convierte en la última Pascua y la convierte en la primera Santa Cena. Versículo 23, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Porque Jesús dice en el 21 que alguien le va a entregar. Lucas nos comunica cómo se levantan los enemigos en los primeros 6 versículos del capítulo, cómo se planea el sufrimiento. Aquí Cristo nos anticipa el sufrimiento, pero quiero que vayamos a la parte final y la más gruesa, que es la consumación de ese sufrimiento. La consumación de ese sufrimiento, y lo tenemos a partir del versículo 39. Versículo 39, tenemos a Jesucristo orando en Getsemaní y ahí comienza la consumación de su sufrimiento. Se planeó desde los primeros versículos, lo anticipó en la Santa Cena y ahora el sufrimiento de Cristo se va a consumar a partir del versículo 39. Y saliendo, dice el texto, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Este es un dato que nos da Lucas, también nos lo dan los otros evangelios y es importante que usted lo note. Porque aquí dice que se fue al monte de los olivos como solía. Los otros evangelios dicen que Judas conocía también ese lugar. Por lo tanto, Jesús no quiso que Judas lo traicionara en la cena, pero Jesús hizo todo para que en el huerto de Getsemaní Judas le entregara. Judas conocía el huerto, Jesús iba ahí continuamente a orar con sus discípulos. Judas no supo dónde sería la cena, pero supo dónde sería la oración. Y Judas llevó a la turba para entregar a Cristo allí, donde él conocía, a espaldas del pueblo. No donde Judas quiso, sino realmente donde Cristo quiso. Ahora quiero que sepa que hay 3 lugares de sufrimiento, de la consumación del sufrimiento de Cristo. El primero de ellos es allí, en el huerto. El segundo de ellos es en los juicios que él tuvo. Y en tercer lugar es en la cruz. 3 lugares donde Cristo padeció: en el huerto, en los juicios, en la cruz. Y quiero que analicemos estos 3 para ver la consumación del sufrimiento del Hijo de Dios. Ahora, versículo 40 dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Jesucristo va con sus discípulos. Los otros evangelios dicen que, o da a entender que los discípulos se quedaron a la entrada del huerto, mientras que Jesús tomó solo a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó más cerca de él en oración en los adentros del huerto.
Dice el texto que se alejó como a un tiro de piedra. Esto quiere decir simplemente a una distancia donde todavía la voz podía ser escuchada, de modo que no estaban muy lejos del Señor. Y puesto de rodillas comenzó a orar, y aquí comienza la escena primera del sufrimiento y de la pasión del Señor Jesucristo. En versículo 42 dice, ¿qué decía Cristo en su oración? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, este texto yo sé que lo hemos usado muchas veces en nuestra propia vida para decir, Señor, yo te pido esto, pero hágase tu voluntad. Y es un buen patrón. Cristo está sometiéndose a la voluntad del Padre. Eso está bien y es lo correcto. Toda oración debe estar sujeta a Dios y a su voluntad. Y es un buen hábito que cuando oremos nos sometamos a la voluntad del Padre. Pero aquí hay otra cosa que muchas veces ignoramos o tomamos de forma equivocada. A veces, al leer de las palabras de Cristo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, creemos que Cristo está flaqueando en querer ir a la cruz. Lo leemos y pensamos que Cristo está echándose para atrás de ir a la cruz. Leemos esto y en nuestro español esas frases, un poco distinta en Mateo, pero básicamente la misma idea, pensamos que Cristo está diciendo, Señor, si hay una manera de escapar de esto, por favor, evítamelo, no lo quiero. Y quiero que escuche esto. Para interpretar bien la Biblia, tienes que ver lo que el texto dice y tienes que pensar en lo que el texto no dice. Y en ese texto nunca dice que Jesús estaba echándose para atrás a la cruz. Ese texto nunca dice que Jesucristo no quería ir a la cruz. De hecho, eso es una falta grave si tú lo piensas o lo has dicho. Porque si tú crees que Jesucristo estaba negándose a ir a la cruz, entonces Él no es Dios. Porque la voluntad del Padre nunca se opone a la voluntad del Hijo, y la voluntad del Hijo siempre es la misma que la del Padre. Y la voluntad del Padre era que fuera a la cruz, y si el Hijo no quería ir a la cruz, entonces el Hijo estaba en contra del Padre, entonces el Hijo no es Hijo y el Padre no es Padre y no es Dios y no existe Dios. Pero esto no es así. Cristo dijo, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Cristo desde el capítulo 11 de Lucas dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén porque sabía lo que le esperaba en Jerusalén. En el Evangelio de Juan, Jesucristo dice, Padre, para esta hora he llegado. Esto es a lo que vine. En ningún momento Jesucristo, cuando está orando en Getsemaní, está flaqueando en su confianza en su Padre. Eso le hubiera hecho que no fuera Dios. ¿Cuál es el significado verdadero de la oración de Cristo cuando Él, en sufrimiento y agonía, como va a decir el siguiente texto, le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? Dos cosas, recuérdalo, al menos dos cosas. Número uno, es la expresión de un humano que rechaza el sufrimiento que sabe que se le avecina. No que no lo quiera pasar. No que quiera huir de él, sino simplemente le es un sufrimiento insoportable. Y como hombre lo rechaza. Quisiera no pasarlo. Nosotros no podemos entender esto, iglesia. Porque Jesucristo sabía exactamente lo que iba a sufrir, cuánto iba a sufrir, porque Él es Dios, es omnisciente. Y al ver en su omnisciencia su sufrimiento, su humanidad, le costaba mucho asimilar y enfrentar eso. Pero no que no estuviera de acuerdo, no que estuviera huyendo, simplemente es el reconocimiento humano de que lo que iba a enfrentar era demasiado. Pues primero eso. Pero en segundo lugar, la Biblia también nos enseña que cuando Jesucristo ora estas palabras, pase de mí esta copa, en el fondo la carta a los Hebreos nos dice que Él fue oído en esa oración. Cristo fue escuchado en esa oración. Y allá en Hebreos nos dice que Cristo
estando en los días de su carne, ofreció al Padre ruegos y súplicas, y que el Padre le oyó. La petición de Cristo, el Padre se la contestó, y tú dirás, pero sí fue a la cruz. Es que Cristo no le estaba pidiendo que no fuera a la cruz. Escucha, no te confundas. La voluntad del Hijo y la voluntad del Padre siempre son la misma. ¿Qué le estaba pidiendo el Hijo? Que esta copa no se quede, Señor. ¿Cuál era la copa? La muerte que él iba a experimentar en la cruz, ¿de acuerdo? Escucha, aquí está la clave, aquí está la clave. ¿En qué iba a acabar esa copa? En muerte. ¿Y qué le dice Cristo a su Padre? Que esa copa pase. Y Hebreos dice que el Padre lo oyó y le contestó. ¿Y sabes cuál fue la contestación del Padre? No que le evitó la cruz, sino que al tercer día lo resucitó. Cristo no quedó muerto. El Padre lo resucitó. Esa copa pasó de él, porque aunque la sufrió en la cruz, el Padre lo resucita al tercer día y no lo deja muerto. Es básicamente lo que está diciendo Cristo. Padre, rechazo esto, pero lo voy a experimentar. Solo te pido una cosa, no me dejes en la tumba. Y el Padre se lo contesta y lo resucita. Jamás estuvo en contradicción la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Hebreos 5:7 explica esa oración. Versículo 43, hay una aparición angelical, dice el texto, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esto es importante, quiere decir que Jesucristo necesitaba la fortaleza y se le aparece un ángel. ¿Quién lo envió? Fácil, el Padre. ¿Quién era ese ser? Un ángel de Dios. ¿A qué fue? A fortalecerle. La palabra griega simplemente significa fortalecer interiormente, fortalecer en sus adentros. Cristo necesitaba ser fortalecido en su humanidad y Dios le envía un ángel para fortalecerle. Es la misma palabra que se usa en Hechos 9:19 para referirse a Saulo. Después de haber ayunado, comió y recobró fuerzas. Misma palabra, misma frase que aquí se nos traduce fortalecer. Cristo estaba débil y el ángel fue para que él recobrara fuerzas físicamente y espiritualmente por lo que iba a experimentar. ¿Qué tan grande era el sufrimiento de Cristo ya en el huerto? Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este es un texto sublime. Déjame hablarle primero por lo práctico que hay en este versículo. Este versículo dice en la primera parte que estando en agonía, la oración se volvía más intensa. Que estando en sufrimiento, su oración se volvía más fuerte. Escucha, aquí hay una gran lección práctica que debería ser una realidad en los creyentes. Entre más sufras, tu oración debería ser más. A mayor sufrimiento, mayor oración. Es lo que está haciendo Jesús aquí. ¿Sabes por qué muchas veces no estamos orando? Porque no estamos sufriendo de nada. No sufrimos nada, estamos bien, rodeados de algodones por Dios, no oramos suficiente porque no estamos sufriendo por nada, pero vendrán días cuando sufriremos y entonces la oración se eleva. Esta es una regla en la vida cristiana. ¿Sabes cuándo oran más los creyentes? Cuando sufren. ¿Sabes cuándo oran más los creyentes? Cuando están en agonía emocional, espiritual, material, familiar, etcétera. ¿Sabes cuándo ora más? Cuando se aviva más la vida de un cristiano en su oración, cuando está sufriendo. Cristo, quien llevó una vida de oración siempre, aquí en el huerto, a mayor agonía, mayor oración, mayor agonía, mayor oración. Y si te fijas, él comienza a sudar grandes gotas de sangre, porque Lucas es el mejor calificado para explicar eso como médico, lo cual hoy en nuestros días se le llama hematidrosis, un fenómeno que sucede en el cuerpo cuando los vasos sanguíneos se rompen debido a gran tensión emocional y un estrés indecible, hace que esos capilares se rompan y entonces el sudor se mezcle con sangre y sude literalmente como grandes gotas de sangre que caían del rostro del Señor. Lo increíble de esto no es que sudó sangre. Lo increíble de esto es que cuando lo arrestan, escucha, él no está débil, él ya no está sudando sangre, él está fortalecido. ¿Por qué se fortaleció? El texto dice, porque oró.
porque oró. Versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ahí termina la escena y viene el arresto. Déjenme dar un vistazo rápido al arresto para ir a la cruz. Versículo 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se le acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Judas besa hipócritamente al Señor, lo entrega por 30 piezas de plata. Jesucristo se deja, se entrega. Y parece que el plan de Judas está marchando. Lo entrega, ya cobró su dinero, está a espaldas del pueblo, la gente está durmiendo y solamente una turba, un grupo numeroso, pero fuera de Jerusalén, han ido a capturar a Jesucristo. Ahí acaba la agonía en el huerto. Cristo ya estaba sufriendo. Pasión. El siguiente lugar donde Cristo sufre es en el juicio. Y el juicio es muy extenso, pero lo vamos a resumir por esta noche. Jesucristo estuvo delante de 2 jueces políticos y uno religioso, ¿de acuerdo? Es muy fácil. Cristo fue juzgado primero por los religiosos y después por Pilato, después por Herodes y finalmente regresó con Pilato. Déjame leer simplemente un poco allí en el versículo 63, si baja su mirada al 63, dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Lo más impresionante de ese versículo es que aunque le taparon los ojos y le golpeaban preguntándole quién te golpeó, en el fondo Jesucristo sí sabía quién le golpeaba, porque él es omnisciente. Él sabía quién, cómo y con qué intención le golpeaba, aunque le taparan los ojos, porque Cristo es Dios. Quiero decirle que cuando Jesucristo es arrestado, al primer lugar a donde él va, donde es allí, es la casa de Anás. Anás era el suegro de Caifás. Y Anás, aunque ya no era sumo sacerdote, al ser el suegro del sumo sacerdote, tenía más rango de autoridad. Cristo es llevado a la casa de Anás, donde Pedro estuvo también allí. Después es llevado a casa de Caifás, ahora sí, el sumo sacerdote en turno. Y esto sucede justo como está diciendo ahí versículos 63 al 65. Cuando amanece, esto es versículo 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, esto es el Sanedrín, el concilio judío, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere no creeréis, y también si os preguntare no me responderéis, ni me soltaréis, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios, y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Cristo fue juzgado ante el concilio, ante Anás, ante Caifás y ante todo el Sanedrín. El Sanedrín era el grupo de 70 judíos de mucha influencia, gobernantes, que al reunirse los 70 podían tomar decisiones respecto a, en este caso, Jesucristo. Sin embargo, quiero decirle muy rápido que la Mishnah, que es un documento judío que reglamentaba eso en esos tiempos, nos hace ver que el juicio de Cristo por Anás, Caifás y el concilio fue totalmente un juicio ilegal. Ilegal. El juicio del Sanedrín era prohibido que se juzgara de noche y Cristo fue juzgado de noche.
Para juzgar en el Sanedrín tenían que estar los 70 juntos y no estuvieron los 70. Sabemos porque al otro día, obviamente, Nicodemo, que era uno de ellos, no estuvo presente. Además, el lugar para juzgar del Sanedrín era el templo, específicamente un salón del templo, y ellos estuvieron en la casa de Anás y de Caifás. Era ilegal. En el proceso de juicio tenía que haber testigos independientes, lo cual fue ilegal porque ellos mismos pusieron falsos testigos. Según la Mishnah, en un juicio como el de Jesucristo, no podía darse el juicio el mismo día. Podías acusar a la persona el mismo día, pero no podías condenarlo el mismo día, sino hasta el tercer día. Y eso era una práctica judía, simplemente porque así esperaban al menos un día extra para buscar misericordia a ese acusado, si es que la había, o si es que algún defensor se podía presentar. De modo que ningún malhechor era juzgado y condenado el mismo día, y Cristo lo fue. Todo es ilegal. En otras palabras, los judíos están juzgando a Cristo absolutamente por debajo del agua. Alguien juzgado como Cristo además tenía que tener un abogado y Cristo nunca lo tuvo. Todo fue ilegal. Fue ante Anás, según Juan 18, fue ante Caifás, según Mateo 26, y aquí en el concilio, versículos 66 y 67, lleno de violencia, lo cual también rompieron la ley porque no podían golpear a un acusado hasta que fuera condenado. Y lo tenemos ahí en el versículo 63 a 65, que Cristo fue golpeado numerosas veces cuando aún ni siquiera había sido declarado culpable. Todo esto fue injusticia contra Cristo. Esto es un cumplimiento profético de Isaías 53, porque en Isaías 53 se le llama despreciado a Cristo y el Sanedrín lo escupió, lo ridiculizó. E Isaías 53 dice esto: en su humillación no se le hizo justicia. Y así fue Cristo en sus juicios, no se le hizo justicia. No abrió su boca, dice Isaías 53. Cristo cayó, o sea, no dijo nada cuando le acusaban falsamente. Y solamente Cristo abrió la boca cuando le pusieron bajo juramento, preguntándole si él era el Cristo. Y eso era correcto. Poner bajo juramento, lo enseñaba el Antiguo Testamento, lo hemos estudiado antes, y poner bajo juramento era algo correcto y la persona tenía que ser obligada en ese juramento a decir la verdad. Es por eso que cuando lo ponen bajo juramento, Cristo dice, tú lo has dicho. Ese tú lo has dicho, nosotros lo tenemos que leer distinto. Nosotros en español como que entendemos que Jesucristo simplemente estaba aventando la pelota a la persona, como diciendo, tú eres el que lo estás diciendo. El texto griego y lo que Cristo hizo no fue eso. Lo que Cristo está diciendo, sí, lo soy como tú lo estás diciendo. Es una afirmación rotunda, es una afirmación completa. Cristo no está diciendo, pues tú lo estás diciendo. Cristo está diciendo, sí lo soy como tú lo estás mencionando. Es por eso que de inmediato ellos dicen que no hay más necesidad de testigos porque él mismo se ha, según ellos, condenado. Entonces lo llevan ante Pilato, capítulo 23. No se preocupe, ya estamos por el final. Capítulo 23 dice, versículo 1, levantándose entonces toda la multitud, muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Pilato es el gobernador romano de Judea. Versículo 2, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César. Nada de eso es cierto, ¿te acuerdas? Cristo había dicho, dad a César lo que es de César. Cristo nunca dijo esas cosas, lo están acusando falsamente, diciendo que es el Cristo un rey. Cristo nunca dijo eso. Cristo nunca dijo, yo soy un rey contra Roma. Es la idea allí. Cristo nunca dijo eso. Lo están acusando contra Pilato. ¿Por qué? Porque Pilato era romano. Y lo que le importaba a Pilato no era la fe de los judíos, le importaba a Pilato si había una insurrección contra Roma. Si algún judío loco se quería levantar contra Roma, era un problema. Y es lo que ellos quieren hacerle ver a Pilato. Este hombre es una amenaza para Roma.
Versículo 3, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices, es lo mismo, así es, como tú lo estás diciendo. Versículo 4, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, insistían, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y al oír que era de Galilea, lo manda con Herodes. Herodes esperaba ver un milagro de él y lo único que hace es burlarse, le pone un manto real en los siguientes versículos y lo manda con Pilato. Y dice la Biblia que a partir de ese día, Pilato y Herodes volvieron a ser amigos porque estaban enemistados. ¿Qué fue en esto? Fue un movimiento político. Cristo va con Herodes. El padre de ese Herodes es el que había mandado matar a los bebés en Belén cuando Jesús nació. Así que hay mucha historia en esto. Y cuando está delante de Herodes, segundo político, Herodes le pregunta a Cristo y Cristo no responde absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo no le responde a Herodes? Fácil. Porque había alguien que ya le había dicho todo lo que le tenía que decir a Herodes. Y ese fue Juan el Bautista. Juan el Bautista ya le había predicado a este Herodes y Herodes no le hizo caso. Así que Cristo, con alguien que rechaza el mensaje, se queda callado. No dijo nada. Herodes lo tuvo por menosprecio, le puso un manto real para que fuera chistoso para Pilato y lo regresó a Pilato. Cuando Cristo regresa con Pilato, va disfrazado como de rey. Eso hace reír a Pilato y eso hace que Pilato y Herodes vuelvan a ser amigos. Movimientos políticos. Finalmente, Cristo es sentenciado a la muerte. Versículo 13. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno. Versículo 16. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Vaya costumbre, ¿verdad? El romano le soltaba un preso cada año en la fiesta de la Pascua. Qué mal costumbre. Versículo 18, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a quién. A Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. O sea, Barrabás era alguien que se estaba levantando contra Roma. Él sí lo era. Versículo 21, la gente gritó, crucifícale, crucifícale. Pilato no encontró ningún delito en él. Las voces de ellos pudieron más que la de Pilato. Versículo 24, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Aquí tienes a un gobernante débil, pusilánime, títere, que hace lo que el pueblo dice. Pilato hizo lo que el pueblo quiso, entregando a un inocente. Aquí tienes a un Pilato gobernante corrupto, porque sabiendo que ese hombre era inocente, lo condena solo para contentar a los judíos. Este es un político corrupto. Lucas no nos lo dice, pero Mateo sí. Mateo 27-26 dice que Jesucristo fue azotado antes de ir a la cruz. Y Marcos 15-16 dice que ese azote fue llevado adentro al pretorio. Y en el pretorio una speira, que se nos traduce a nosotros como compañía en Marcos 15, se ocupó de aplicar el azote a Jesucristo en el pretorio. Una speira es una palabra para referirse a un grupo de soldados romanos. Una speira es 1/10 de una legión. Una legión son 6,000 soldados. Una speira son 600 soldados. Algunos historiadores, queriendo reducir un poco ese número, han dicho que probablemente entre 200 y 600 soldados romanos fueron los encargados de azotar a un solo hombre, a Jesús. Las películas se quedan cortas, iglesia, muy cortas. Aunque fuera el número más bajo, 200 hombres, por decir algo,
soldados romanos que los salmos los identifican como toros por su fortaleza física, por su violencia, fueron los que azotaron al Señor Jesucristo. Y aquí sumas a los enemigos. ¿Recuerdas los enemigos? Tenemos a los religiosos, tenemos al traidor, tenemos a Satanás, tenemos a Pilato, tenemos a Herodes y tenemos a la multitud gritando crucifícale. Todos los enemigos se unen malvadamente para causar sufrimiento en la crucifixión del Señor Jesucristo y finalmente llegamos a la cruz. Versículo 26 dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Esto es obvio, iglesia. Después de que, piénsalo, la noche sudaste grandes gotas de sangre. La noche la pasaste sin dormir, siendo acusado, golpeado, escupido. Por la mañana, muy temprano, fuiste azotado por unos 400 soldados. Obvio que Jesucristo no podía llevar la cruz. Estaba debilitado no solo por el hambre y el no haber dormido, sino por la poca sangre que le quedaba en su cuerpo. Y tú sabes que alguien con poca sangre se debilita. Jesús no pudo llevar la cruz por debilidad física. Y los soldados romanos hicieron que un hombre llamado Simón, que venía del campo, cargara la cruz. Eso era un derecho que tenían los soldados romanos. Podían decirle a un civil que les cargara algo, y en este caso lo hicieron con la cruz de Cristo. ¿Está listo para esto que le voy a decir? Ningún evangelio habla de un monte donde Jesús haya sido muerto. Es imposible que Jesús haya subido un monte. Él iba débil, no podía cargar una cruz de 50 kilos, mucho menos podía subir un monte escalando. Ningún evangelio habla de un monte. Es el lugar de la calavera o el Calvario, como se va a mencionar allí, pero nunca la Biblia habla de un monte. Eso simplemente se añadió con la historia y la arqueología, donde dicen que aquí fue o allá fue y lo identifican en un monte, pero la Biblia nunca habla de un monte. Es más, es improbable que haya sido en un monte. Jesús no hubiera podido subir eso. Fue en un lugar plano, a las afueras de Jerusalén, donde comúnmente crucificaban a las personas porque su nombre se llamaba así, calavera. Esto hacía que era un lugar de muerte, un lugar de condena, un lugar de calaveras. Versículo 34, si baja conmigo para ahorrar. Versículo 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Versículo anterior nos dice el lugar: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, iban dos malhechores con él. Cristo los perdona. Versículo 34, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Aquí tienes unos enemigos más, los soldados. No solo lo azotaron, también le escarnecieron. Versículo 35, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Mateo dice: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en él. ¿Recuerdas unas palabras similares al principio de Mateo? ¿Recuerdas? Si eres Hijo de Dios. ¿Quién las dijo? El diablo en Mateo capítulo 4. Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y en Mateo, al final, cuando está en la cruz, los hijos del diablo le dicen: si eres Hijo de Dios, desciende ahora de esa cruz y creeremos en ti. Versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Hay varias cosas allí, solo muy rápido. Es la Pascua. La gente está mayormente en el templo sacrificando sus corderos. Ese día en Jerusalén se sacrificaban unos 500,000 corderos durante el día. ¿Escuchaste eso? Unos 500,000 corderos se sacrificaban en un día por todos los sacerdotes en el altar del templo de Jerusalén, por los miles y miles de
peregrinos que llegaban a Jerusalén, los historiadores dicen que cerca de 500,000 de corderos se sacrificaban y después se iban a sus casas a comer la Pascua con ese cordero asado. La gente está entrando y saliendo de Jerusalén. Jerusalén está lleno de personas. Esto es peor que un mercado. Jerusalén está con miles de gentes. Escucha, los judíos querían matar a Jesús a espaldas del pueblo, sin que el pueblo supiera. Pero el Padre crucificó a su Hijo donde todo el pueblo lo viera. A la entrada de Jerusalén, en la Pascua, en la hora pico de la Pascua. Y el texto nos dice que Pilato mandó poner un anuncio que era común en los crucificados. Le ponían la causa por la que estaba siendo crucificado, y como en Cristo Pilato no encontró qué poner, simplemente puso el título que ellos decían: este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Es increíble analizar que esa frase completa que la dicen los evangelios, este es Jesús Nazareno o Jesús Nazareno, rey de los judíos, fue escrito en 3 idiomas. ¿Por qué? Porque ese día, a esa hora, miles de transeúntes andaban entrando y saliendo de Jerusalén. Algunos de ellos hablaban hebreo, obviamente, otros hablaban latín, como los romanos, y otros hablaban, ¿qué otro dice allí? Griega, por los foráneos que venían y celebraban la Pascua allí. 3 idiomas. Ahora, es interesante esto. Cuando tú juntas, esto es la razón por la que los judíos no querían ese título en la cruz de Cristo. Cuando tú juntas en hebreo, Jesús Nazareno, rey de los judíos, la primera letra de cada una de esas palabras forma el nombre Yahweh. Y los judíos lo sabían. Y por esta razón se indigna y dicen: no pongas eso. Porque eso sería respaldar que ese hombre era quien había dicho ser. Y realmente es que lo era. Pero ellos no lo querían así. Ellos lo rechazaban. Cristo muere allí en la cruz. Y la crónica final está a partir de los versículos 44. Dice la Biblia: cuando era como la hora sexta, esto es las 3 de la tarde, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, esto sí es las 3 de la tarde. De 12 a 3 de la tarde hubo oscuridad, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Algunos dicen que fue un eclipse. Bueno, la astronomía nos ha ayudado mucho porque no hubo ningún eclipse durante esa época del año. Esto no fue un eclipse, fue un milagro de Dios, que durante ese tiempo de 12 del día a 3 de la tarde, en los días donde, como ahora también, Palestina también está en el hemisferio norte como nosotros, por lo tanto, este periodo del año es el de días más largos y noches más cortas, al igual allá, es la hora del día donde el sol está en su cenit más fuerte, y en la hora de más sol, en primavera, Dios hizo que el cielo se oscureciera. Y siempre en la Biblia que tú veas tinieblas, siempre señala juicio, juicio, juicio. Porque en ese momento Dios estaba juzgando el pecado en la vida de su Hijo. Por fin terminemos. Versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cristo controló su muerte. Él entregó su espíritu hasta que Él quiso. Y lo hizo a las 3 de la tarde, hora en que se sacrificaban los corderos pascuales. Versículo 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Iglesia, esto es el sufrimiento de la crucifixión. Fue planeada, fue anticipada y fue consumada. Los enemigos, como los religiosos, el traidor Judas, Satanás, los políticos, la multitud, los soldados, el ladrón que lo escarneció, todos ellos se unieron para
la crucifixión en contra de Cristo. Este es el sufrimiento. ¿Por qué lo hizo? Una vez más, se los inicié diciendo, Cristo sufrió para llevarnos a Dios, para llevarnos al Padre, para que fuese el Salvador de los hombres. Su sufrimiento no fue en vano. Su sufrimiento, aunque fue por medio de estos enemigos, Dios controló cada momento de esa muerte. Oremos. Señor Dios, te entregamos este momento. Al estar pensando en la muerte de Cristo, queremos que tú nos guíes a poder tomar de manera respetuosa, de manera sensible, de manera responsable, al acercarnos a la mesa y poder participar de los elementos. Queremos pedirte, Señor, que tú nos des un corazón que reflexione en lo que acabamos de escuchar y que nos ayudes a participar de este momento en gratitud. Te alabamos, Señor, por la obra de Cristo y te entregamos este momento que sea también para gloria de tu nombre. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén.